Saludos y gracias por estar con nosotros en esta edición especial de los 25 años de la transferencia del Canal de Panamá. Hoy tenemos al presidente Ernesto Pérez Valladares, quien nos va a comentar acerca de las acciones que le correspondieron a él en los 5 años antes de la transferencia del Canal de Panamá. Presidente, la identidad nacional de los países se conforma de esas leyendas, de esos mitos, que hacen que cada uno de nosotros sienta lo que es ser panameño. Y definitivamente esa lucha por recuperar nuestra soberanía, por ser dueños de nuestra geografía y finalmente de nuestro canal, es parte de lo que llamamos ser panameños. Para muchas personas, los tratados Torrijos-Carter, digo muchas personas porque existe una trayectoria generacional y la manera en que cada uno de nosotros ve los tratados Torrijos-Carter. Para mi generación, y probablemente para la generación Z, que está después de mi generación, los tratados del Canal de Panamá representaron ese logro de Panamá sobre Estados Unidos en la recuperación de nuestro canal. Pero para muchos, y probablemente su generación y todos aquellos que fueron parte de esa lucha, es mucho más que un canal. Es una lucha de soberanía. Es una lucha eterna que se tuvo no solo después de nuestra separación de Colombia, desde los inicios de la colonia, cuando Panamá, al ser una entidad geopolítica identificada, no tenía control de lo que pasaba en nuestro territorio y no tenía control de su geografía. ¿Qué es para usted y qué representa para usted los tratados del Canal de Panamá? Yo creo que, de nada, gracias por la entrevista. Yo creo que la principal descripción que uno puede hacer de todo el tema la hizo quien generó todo el movimiento final que culminó con los tratados, que es Omar Torrijos, cuando dijo que esto era un alpinismo generacional. Y yo pienso que forjar la identidad panameña viene desde los tiempos coloniales. Esto no es un tema que se da a partir de 1900 o de 1821 o de 1903, no. Esto es un tema que viene históricamente forjándose en nuestra nacionalidad y nuestra pertenencia a una cultura y a un lugar diferente que se llama Panamá. Pienso además que incluso aquellos que hoy llamamos próceres y que en otro momento fueron llamados de otra forma, en el momento de la separación de Colombia, vieron como la única opción posible tener el apoyo de los Estados Unidos para lograr la separación y eventualmente caminar hacia lo que culmina en los tratados Torrijos-Carter, que es nuestra total independencia y soberanía. Así que sí, yo creo que esto ha sido, una historia que es un alpinismo generacional, lo repito, que han participado muchísima gente, muchísimas generaciones de panameños, y que nosotros tenemos que reconocer no solamente el final, cuando se firman los tratados, sino todo lo que antecede a eso. Ese sentimiento nacional que fue creciendo y acrecentándose con el tiempo. Lo que tuvimos, iba a decir la oportunidad, pero quizá debo decir mejor la desgracia, de vivir la colonia. Nosotros recordamos, yo me acuerdo perfectamente bien, cuando yo vivía en Chiriquí, yo soy yucateño, cuando veníamos por alguna circunstancia a Panamá, usualmente veníamos en automóvil, y cuando se llegaba al área en Arraiján, que entrabas a lo que se denominaba la zona del canal, entrabas a otro país. Incluso en muchas ocasiones te paraba un policía para preguntarte, un policía de la zona del canal, para preguntarte por qué el automóvil no tenía la placa del Canal Zone. Y se hablaba en inglés. Y si por alguna desgracia cometías una infracción, ibas a la corte de los Estados Unidos con las leyes del estado de Luisiana, que era la que aplicaban aquí. O sea, nosotros vivimos la colonia de una forma que las siguientes generaciones, evidentemente, y gracias a Dios, no tuvieron que vivirla. Así es que para nosotros los que participamos en la última etapa de la Reconquista, es un hito en la historia nacional. Por supuesto. Y ese hito y esa leyenda nuestra que construye también nuestra identidad hoy como nación, se conformó también de muchas historias muy interesantes. Muchas de esas, muy pocas personas la conocen. Háblenos de alguna de ellas. Y aquí quiero resaltar
existía un grupo que se reunía clandestinamente. Usted confírmeme si esto es verdad o no, porque usted fue parte de esa generación. Ese grupo fue conformado en 1974, tengo entendido, y se reunía a escondidas en nuestro propio país para identificar las estrategias que se iban a tomar, que hicieran que los Estados Unidos finalmente hicieran caso a nuestro reclamo. ¿Dónde se reunía ese grupo? Hay un edificio, creo que todavía existe, que es el cruce entre el Cangrejo, yo no sé cómo se llama esto, que queda llegando a Vía España. El edificio se llama LG. Uh-huh. Y en ese edificio, en efecto, se tenía un apartamento en uno de los últimos pisos, donde se hacían reuniones, fundamentalmente las lideraba Rómulo Escobar Betancourt, iba Aristides Royo, iba mi primo Nicolás González Revilla, que en ese momento creo que era embajador, si no era canciller, Adolfo Ahumada, en fin, un grupo mixto que evaluaba las estrategias que eventualmente se le presentaría a Torrijos como nuestro camino hacia lograr la aceptación internacional del tema de Panamá. Y yo creo que eso fue, bueno, evidentemente fue muy exitoso. Las ideas que de allí salieron fueron muy debatidas internamente en los círculos íntimos alrededor de Torrijos. Te voy a decir algo, nunca creo que fue debatido ni en Consejo de Gabinete, ni mucho menos en el Estado Mayor de la Guardia. Por supuesto. Esto fue un tema evidentemente muy cerrado, prácticamente jurados al secreto, pero sí, en efecto, fueron estrategias que se diseñaron y que seguimos y que Torrijos implementó con muchísima habilidad, que logró pues el propósito final. ¿Se hicieron esas estrategias todas, se ejecutaron o había una? Algunas quedaron rezagadas y había cosas que no estaban. Te voy a decir, por ejemplo, una de las formas de llamar la atención, y eso no era una estrategia, esa fue una cosa que se le ocurrió a Torrijos un día, de llamar la atención de los Estados Unidos de lo que podríamos hacer, fue inventar que hiciéramos un viaje, fuéramos porque yo fui, que hacía Panamá, La Habana, La Habana, Washington. Eso era inaudito en esos tiempos, inaudito. ¿Y qué fuimos a hacer a La Habana? Nada, absolutamente nada. Simplemente nos bajamos en el aeropuerto, hicimos la escala, se echó gasolina en el avión y seguimos para Washington. Pero eso no lo sabían ellos. Entonces, eso deja... En plena Guerra Fría. Claro, eso va creando todo un ambiente que estos tipos son locos, cuidado con una cosa. Estos son capaces de hacer cosas, ¿no? Y como esas muchas otras, te puedo decir, por ejemplo, el habernos afiliado al movimiento de lo que se llamó los países no alineados. Por supuesto. El haberse reunido Torrijos con gente que en ese momento eran vistos con mucho recelo. Mohamed el Gaddafi, con Tito, en fin, con Arafat. Eran toda una estrategia diseñada, primero a decirle a los Estados Unidos, mire, esto es en serio. Nosotros vamos a hacer lo necesario para recuperar nuestra soberanía. Ni siquiera hablemos del canal, la soberanía. Un solo territorio, una sola bandera, eso era la estrategia. Y si para hacer eso tenemos que hacer contactos con todo el mundo, pues lo haremos. Para que ustedes sientan la vergüenza de estar criticando el colonialismo y ser colonialista. Por supuesto. Y sobre todo esa relación tan íntima, y bueno, que usted debe saber mucho mejor con Tito, que le ayudó también a internacionalizar la causa. Sí, claro, porque Tito fue el dirigente máximo del movimiento de los no alineados, ¿no? Por supuesto. Sí. Es cierto. Y de hecho, el Tratado Torrijos-Carter ha tenido sus detractores, sí, tanto internos como externos. Sin embargo, en el estudio de la diplomacia, presidente, los tratados Torrijos-Carter representan ese ejemplo de lo que debe ser o por el cual se crea la diplomacia. Porque se usó una negociación diplomática para finalizar un reclamo bastante largo, pero que además evitó el uso de las armas o que el conflicto se fuera a peores. Claro. Entonces, obviamente que sí, yo puedo, en mi opinión, decir que es un ejemplo perfecto de éxito en la diplomacia. Sin embargo, así como decimos que muchos consideramos ahora que fue un ejemplo de éxito, otros en sus tiempos, sobre todo los opositores del general y de los que llevaban la lucha, lo rechazaban. Consideraban
por distintos motivos, que obviamente muchos no sentían que íbamos a manejar los panameños con la misma eficiencia del canal como Estados Unidos, y solo pensaban panameños. Muchos no estaban de acuerdo con el Tratado de Neutralidad, la firma del Tratado de Neutralidad como una condición, y muchos no estaban de acuerdo con el tiempo de entrega. Sí, en efecto. Que era muy largo. Bueno, fíjate tú que eran 20 y pico de años y ya han pasado 25 después que entró en vigencia. Exacto. Sí, pero en efecto es así. Había consideraciones de rechazo por razones políticas exclusivamente. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, lo que pasa es que este tratado lo están firmando una dictadura. Lo que pasa es que este es un proceso no democrático. Por eso fuimos a un referéndum, pero en el momento de la negociación, la legitimidad, vamos a ponerlo de alguna forma, para aquellos que adversaban a Torrijos, no existía no era legítimo. Entonces, tú sabes, tú te pones, yo hago el ejercicio mental a veces de decir, bueno, vamos a ver. En estas circunstancias de hoy en Panamá, con la democracia de hoy en Panamá, ¿sería posible negociar y tratar y firmar un tratado como el que firmamos nosotros en el 77? A veces las circunstancias son muy especiales y las condiciones son muy especiales. Había mucha gente que sí, por razones políticas se opuso. Habían otros que decían lo histórico de siempre, la subestimación del panameño y su capacidad. Sí. O sea, no vamos a ser capaces. No vamos a poderlo hacer. Cuando el 80 o el 90% de la fuerza laboral que manejaba el canal eran panameños. Exacto. Pero bueno, siempre estaba en la mentalidad de que no. De alguna manera los dueños, los administradores finales, los gringos son superior. Pues no son superior. Tenemos las mismas capacidades y mejor. Y luego, también estaba el otro tema de la repercusión económica. ¿Y qué vamos a hacer con todas esas áreas? ¿Y qué vamos a hacer si se van los militares norteamericanos? ¿Y qué va a pasar con todos los apartamentos que tienen ocupados en la ciudad de Panamá? Aparte que no vamos a poder administrarlos, vamos a tener un caos económico en la ciudad de Panamá, por lo menos, y Colón. O sea, todas esas aprehensiones fueron lo que eventualmente compusieron a más o menos el 30% de los votantes en contra de los tratados, de la ratificación de los tratados. Sí, eso es. Y la oposición no era solo interna, también Estados Unidos. Ah, no, ¿cómo no? Aquella era peor. Aquella era peor porque tú tenías a personajes importantísimos como Ronald Reagan, exacto, que fue presidente, totalmente opuesto. Pero mira, los panameños somos un pueblo de muchos recursos. Da la casualidad que había un panameño que era amigo de Ronald Reagan, que se llamaba Walter McCowan, panameño, 100%, que en su momento fue hasta director de lo que era el IPAD, el Instituto Panameño de Turismo. Y él tenía una amistad con John Wayne, y John Wayne con Reagan. Y a través de John Wayne, que dicho sea de paso, tenía una isla aquí en Panamá, había comprado una islita, nosotros pudimos ir trabajando esa oposición, que era política, porque es que sí, el discurso de Reagan no era necesariamente que se oponía, pero era que políticamente no podía apoyarlo. Entonces logramos de alguna manera neutralizar esa oposición, no hacerlo un tema, para tener por lo menos eso en ni más ni menos, está ahí. Y yo creo que esas habilidades y esa capacidad de saber con quién hablar para lograr el propósito fue muy sui generis de Omar Torrijos, en efecto, yo creo que sí. Tenía su capacidad, definitivamente, primero de estratégica, sí, y la ejecución de la estratégica por medio de herramientas tácticas. Así es. Y yo creo también que la excelencia estratégica de los tratados es lo que ha hecho que primero sobreviviera a momentos bien complicados y sobre todo pudiese ejecutarse en esos 20 años que eran parte del acuerdo que se había dado. Y ahí voy a los 20 años. Yo no nací yo no estaba todavía en el mundo en octubre de 1979, pero es importante hacer la diferencia generacional por lo que viene después, por la visión y el sentido de pertenencia de cada generación. Sin embargo, yo recuerdo a mi abuelo, que estaba muy fascinado por el tema del canal. Me decía, en principio de los 90, me decía, ay, ojalá Dios me dé larga vida para ver el traspaso. O sea, esos 20 años, presidente, se veían eternos. Era una eternidad. Se veían difíciles. ¿Qué hizo que fueran 20 años?
Bueno, el argumento fue muy sencillo. 20 años es menos que la eternidad. Tú sabes, hubiéramos querido que se diera el año entrante. Por supuesto, pero no fue posible. Lo posible fue lo que se logró, 20 años de espera, de transición. Y en efecto, visto en retrospectiva, en la historia de los pueblos, al final del día 20 años no es nada. Y nos permitió a nosotros formular una serie de estrategias para asegurarnos de que recibiríamos un canal funcionando y un canal en buena forma, y que podríamos tener la preparación suficiente para lograr lo que finalmente logramos. Un canal que ahora aporta no solamente directamente al gobierno y al Estado panameño, sino indirectamente esa zona logística que se está creando alrededor de él. De manera que sí, en aquel momento era 20, qué cosa más larga. Pero el argumento, al contrario, era, bueno, sí, pero más larga es la eternidad. Así que, bueno. Y sobre todo, el día que se logra, o sea, el día de la ratificación, en el 79, 1 de octubre. ¿Qué pasa ese día? Todos esperaban, obviamente, que después el general tomase un protagonismo, porque él lideró la lucha. Pero en muchas de esas ocasiones se desaparecía. Sí, esa era su personalidad. Él era un hombre que estaba convencido que su propósito de vida era lograr la total independencia de Panamá. Y dicho eso y ha logrado eso, ya. Por eso es que él empieza el tema del repliegue. Que la gente dijo, no, esto es mentira. Era totalmente cierto. ¿Qué significaba ese repliegue? El repliegue significaba el regreso a una estructura política administrativa diferente a la que teníamos. El regreso a lo que es una democracia representativa con órganos del Estado diferentes. Sí, todo lo que tradicionalmente conocemos como una democracia. Pero para poder hacer eso, él no podía estar presente. O sea, su figura era demasiado... Hombre, te doy ejemplos. Por ejemplo, cuando se anuncia que se van a hacer los partidos políticos, que fue parte de los compromisos adquiridos por él personalmente con Carter, sin que hubiera un tratado de por medio. Simplemente palabra de dos estadistas. Cuando se inicia eso, aquí hubo quienes lo llamaron eso es un veranillo democrático. Es decir, eso no va a pasar. Eso es un cuento para que pase este tema. No, él estaba completamente convencido de que era el momento histórico de que tenía que hacer un paso atrás, permitir una nueva generación y una nueva estructura política administrativa en el país. Y eso fue lo que hizo. Por eso es que no aparece el día de la ratificación de los tratados. Porque sí, en efecto, todos, incluso su círculo íntimo, estábamos esperando que de alguna manera hiciera una presencia. No, él prefirió recordarse que era el hijo de una maestra rural. Claro. Y que era el momento de encontrarse con sí mismo y se fue a Coclecito. Allá se quedó. Allá se quedó. Ah, y no quiso jamás tener presencia en ninguno de los actos. Me causa mucho lo que mencionó usted de que él estaba convencido que su propósito de vida era eso. Sí. Pareciera como que la historia así nos los mostró. Sí. Él fallece, muere. Sí. Y a muchos de los panameños que se involucraron en la lucha y a los panameños en general, sentían que se le vino el mundo encima, porque sí, él era el garante, además. Sí, había un acuerdo. Hubo un compromiso. Exacto. ¿Sí? Un compromiso entre Carter, que dicho sea de paso, muchos atribuyen su no reelección al hecho de habernos dado el Tratado de Torrijos-Carter. Pero bueno, eso es otro cuento. Hubo un compromiso de democratizar el país, de regresar a una democracia representativa como la que tenemos ahora, después de todos estos años. Y Torrijos estaba muy convencido de que el primero que tenía que dar un paso atrás era él, que su propósito de vida se había cumplido. Y tú sabes una cosa, él era una persona que tenía unas premoniciones y unas cosas increíbles. A veces nos decía a nosotros, su círculo íntimo, yo sé que mi muerte va a ser violenta como violenta ha sido mi vida. En efecto, fue exactamente lo que pasó. Y sobre todo porque cuando él, y aquí es un tema crucial, cuando él muere, entramos a un periodo muy complicado en la historia panameña, complejo, con muchas contradicciones.
la era del general Noriega. Ya se habían firmado los tratados, pero faltaban 20 años. ¿Usted siente que en algún momento de esa complejidad, de esa década, se amenazó la ejecución y el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter? Por más que me gustaría decirte que sí, yo tengo que ser honesto y decir que no. ¿Y por qué no? Porque lo que estaba en juego era el prestigio y la palabra del país más importante del mundo en ese momento. Por supuesto. Y ellos de ninguna manera iban a negar lo que habían acordado internacionalmente. Porque eso no era un tratado hecho entre Panamá y los Estados Unidos en silencio y en secreto. Exacto. Era un tratado internacional con la participación de muchísimos actores. Así es que no creo que nunca, yo no creo que jamás estuvo en duda que se iba a implementar. Lo que quizás estuvo en duda era la forma como se iba a llevar a cabo. Y luego hay que entender también, lo que pasa es que los que no vivieron en esa época no lo sufrieron. Hay que entender que hay dos actores en este tema por parte de los Estados Unidos. Ellos, su gobierno, su pueblo y los Sonians. Sí, por supuesto. Que son otra gente. Entonces, estos Sonians, aunque había un acuerdo asignado por su gobierno y por todo, estos lo rechazaban a morir. Porque era la pérdida de toda su vida privilegiada, ¿no? Y hacían lo imposible para que no se lograra esa transición. De hecho, la zona, ahora que lo menciona, si pensamos y en retrospectiva, la zona del canal era como el área perfecta en el mundo entero. Sí, sí. Obviamente. Bueno, era el sueño socialista. No pagabas vivienda. Exactamente. Cuando se te dañaba la pluma de agua, un representante del canal te la arreglaba. Pintaban la casa por ti, te cortaban la hierba. O sea, tú sabes, la utopía socialista era lo que había ahí. Y funciona, y bueno, y además vivías en Panamá, además, tenías todos los privilegios. Y sí recuerdo cuando, es cierto, cuando se pasaban las imágenes en el 2000, bueno, en el 99 cuando se hizo el traspaso, en el 14 de diciembre creo que fue, imágenes de muchos de los Sonians llorando. Sí, cómo mientras no. Los panameños estábamos celebrando. Sí, cómo no, claro. Definitivamente había una distinción entre Estados Unidos, el gobierno, el establishment y obviamente quienes vivían aquí. Y es entendible también porque obviamente... Bueno, fue gente que nació en ese sistema. Bueno, ahí tú tienes un ejemplo claro. ¿Te acuerdas del incidente que provocó todas las cosas de la protesta donde hubo una cantidad de muertos en Panamá por la izada de la bandera en la escuela de Balboa? Exacto. Bueno, eso era un acuerdo internacional que los Sonians simplemente no les dio la gana. Por supuesto. Y bueno, eso vino el estallido social que vino y la muerte que hubo en ese momento. Así es. Y en esa secuencia, presidente, la historia tiene su forma muy extraña de impresionarnos. Usted tuvo que acompañar esa causa, esa lucha, fue testigo de muchas cosas, las vivió. Y luego le toca los 5 años antes, le toca pilotear el país. 5 años antes de ese momento tan esperado y crucial. Por ende, esos 5 años fueron muy difíciles, muy delicados y era importante llevarlos a cabo. Y yo recuerdo que existía una ansiedad en el país. Sí, claro. Le faltan 5 años, ¿se da o no se da? Todavía existe esa duda. ¿Y por qué digo que la historia no tiene su manera de fascinarnos? Porque probablemente que usted haya sido parte de ese proceso le da un sentido de pertenencia que tal vez ninguno de ni su antecesor o quien le seguía a usted iba a tener. Y es así, usted fue parte de eso. Y ese sentido de pertenencia lo hizo llevar a cabo un proceso de 5 años donde se dieron muchísimas cosas. Le digo por qué el sentido de pertenencia también, porque quien recibió al final el canal en el evento de 1999, que yo recuerdo también, el 14 de diciembre, fue una persona, tal vez, fue la presidenta Moscoso, que no tenía tal vez ese mismo sentido de pertenencia que tenían aquellos que habían sido parte. Y de esa generación de oro que le había tocado. Yo le llamo la generación de oro de ustedes y de todos los que participaron de ese proceso. En el siguiente segmento estaremos hablando de aquellas acciones que se ejecutaron y se llevaron a cabo durante esos 5 años que hoy repercuten en el Panamá y el desarrollo de nuestro país.